Gente fabulosa y espectacular, hola, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio. Seguimos con estos especiales, con lo mejor, con las mejores entrevistas del 2024 en Ventana al Misterio. Y vamos a arrancar porque yo sé que ustedes quieren recordar esas entrevistas, recopilar esa información y por supuesto opinar sobre estos temas que a todos nos apasionan. Así que bienvenidos una vez más. Es una historia extensa, pero la vamos a resumir para contarles de qué se trata Die Glocke, la campana. Y este es un aparato que se dice que el Reich le mandó a hacer a un científico de nombre Witowski, a quien se le entregaron los planos para poder hacer esta máquina antigravitacional, un aparato especial que no solamente era como un arma destructora, sino que también permitía viajes en el tiempo. Y esta máquina es tan importante, ya les voy a contar de qué está hecha y cómo funciona, porque fue parte de la historia de Alemania, pero también es parte de la historia de Estados Unidos, porque incluso se dice que Hans Camble, que fue una persona que tenía todos los planos y tenía todo el conocimiento de cómo funcionaba y cómo se hacía esta Die Glocke, cambió y vendió esto a Estados Unidos a cambio de su libertad. ¿Por qué? Porque fue capturado en la Segunda Guerra Mundial, pero de pronto salió libre y dicen que la libertad le costó este avance tecnológico que los alemanes tenían y que se cuenta que vendió, entre otras cosas, al gobierno de Estados Unidos para que se pueda volver poderoso. Pero bueno, ¿qué es esto? Es en realidad, tiene la forma de una campana que mide 2.7 metros de ancho por 4.5 metros de altura. Y en realidad sería como el corazón o sería como la parte central del motor de una nave extraterrestre. Las teorías conspirativas dicen que el Reich, que esta persona que dominaba la Segunda Guerra Mundial, él compraba tecnología y que tenía ciertos encuentros con extraterrestres, naves extraterrestres y que le daban información. Ustedes, no sé si lo sepan, pero es muy fácil encontrar que todo este grupo de nacionalsocialistas buscaban elementos especiales, buscaron el Arca de la Alianza, buscaron ciertas espadas, buscaban aparatos de misterio impresionantes, fueron a la Antártida. Es una historia bien interesante porque ellos estaban muy interesados en estas nuevas tecnologías. Y bueno, se dice que este señor del bigote, él había logrado tener esta tecnología que le dieron seres extraterrestres y que le enseñaron cómo hacer esta parte central de una nave, Die Glocke, que ya les dije las dimensiones, y que en realidad funcionaba con dos cilindros que rotaban de manera distinta, es decir, rotaban uno alternadamente con otro y estaban llenos de un material especial muy similar al mercurio, pero de color violeta, que se llamaba Serum 525. Además de tener otros componentes que hacían que funcione de una manera especial. Tenía también peróxido de torio y berilio, entre las cosas que se descubrieron. Y se contaba que cuando este rotor empezaba a funcionar, tenía un alcance de 150 a 200 metros y todo ser vivo que estaba cerca sufría una especie de ataque o cambio en su parte física. Se decía que la sangre se detenía y se hacía cristales y que incluso las plantas se derretían como si estuvieran hechas de grasa. Y que a partir de eso empezaran a utilizar esta tecnología no solamente para atacar a sus enemigos, sino que después de que alcanzaba cierta velocidad, te permitía ir a otros momentos en el tiempo. Esta fue la máquina más sorprendente que supuestamente hizo este grupo de personas, pero de la cual no se ha hallado ninguna prueba. No es que existe físicamente ahora, pero sí hay unos registros de que se vio un aparato tecnológico hace muchos años, por los años 50, en Estados Unidos, sobrevolando
Minnesota. Y cuando la gente lo vio, describió el aparato tal cual se describe como está ahora ya, digamos, plasmada en estas historias, con esas dimensiones y con esa forma. Y que esta tecnología estaría guardada también, no sé si en el área 51, en algún otro espacio en Estados Unidos, pero que mucha gente afirma que existe, que la conoce y que realmente es un aparato que te puede llevar a distintas dimensiones. Porque recordemos que esta campana sería el corazón, el motor o la parte que ayuda a trasladarse a las naves extraterrestres de cierta tecnología de quienes compartieron esto con el RAI. ¿Qué te parece? Esta historia es fascinante, María José, porque nos abre la posibilidad de esa tecnología superior, ¿no? Ya muy bien lo explicabas, la posibilidad de que pudiera transformar a las personas que estuvieran cerca, incluso algunos elementos. Y como tú muy bien lo explicabas, hay un dato bien interesante en toda esta historia y es que sin lugar a dudas, más allá de las teorías conspirativas, más allá de las leyendas, lo que sí es cierto, porque la historia sí lo plantea, y recuerden ustedes que la historia muchas veces solo nos plantea cosas oficiales, eh, este grupo de personajes que fueron los líderes de alguna manera en esta Segunda Guerra Mundial, sí o sí estaban obsesionados, uno, con el ocultismo, dos, con elementos de poder, incluidos el Arca de la Alianza, la copa, en fin, todos estos elementos que ellos consideraban eran necesarios y que de alguna manera los iban a ayudar para que su teoría y su política pues se pudiera plasmar, mantener y así lograr, digamos, que esa superioridad que tanto ellos anhelaban. Y por eso alrededor de ese líder habían tantos personajes místicos eh, que además se sabe que fueron y buscaron esos elementos, que además se sabe que gastaron una cantidad de dinero impresionante para hacer varias expediciones y lograr obtener objetos de poder. Y creo que este objeto sin duda podría ser interesante para ellos y para su fin, que era la superioridad y mantenerse, como les digo, en ese poder y expandir su teoría política y social en el mundo. Entonces, no se me hace raro, María José, no se me hace raro que hayan tenido este elemento, que lo hayan fabricado, pero que además luego ese elemento haya llegado a Estados Unidos, porque era también una de las condiciones que tenía países poderosos para proteger a estos tipos cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo sabe todo el mundo también. O sea, los países lo que hacían era decirle, oiga, venga para acá, yo lo protejo, le cambio la identidad, pero a cambio deme información, no solamente estratégica de guerra, sino de todo lo que ustedes estaban buscando, cómo era que funcionaban, qué tipo de tecnología tenían, y eso a cambio, por supuesto, de tener una vida tranquila. Conocemos también al famoso, conocido como el Doctor de la Muerte, que se sabe que llegó a Brasil, donde le dieron también un asilo, donde intercambió un montón de información para pasar el resto de su vida y el resto de sus días con toda la tranquilidad en ese país. Entonces no se me hace extraño, allí hay que pensar también, ¿dónde estará este aparato? ¿Será que lo están, lo siguen utilizando en este momento? ¿Será que esa tecnología avanzada la están utilizando para alguna cosa en este momento? Y yo creo que eso nos lleva, como digo siempre en este video, a abrir la mente a múltiples posibilidades y a entender que hay tantas cosas que no sabemos porque nos ocultan y que podríamos entender si abrimos nuestra mente
y buscamos más información, pero sin duda, María José, yo sí creo que este aparato puede seguir por allí rondando y quizás sabremos de él mucho tiempo después. No sé tú qué opinas. Es que mira, Joana, yo creo que no sé si es la palabra, pero si escudriñamos un poco más en esto de los viajeros, vamos a encontrar muchas cosas. Mira, están los contactados, están los mensajes angelicales o de fantasmas, de lo que sea, están las predicciones. Y todo eso puede salir realmente de un viaje en el tiempo. ¿A qué me refiero? ¿Cómo tú darías una predicción si no conoces el futuro? ¿Cómo conoces el futuro? A través de una visión. Quiere decir que de alguna u otra forma traspasas el tiempo para acercarte a esa realidad, volver a la actual y poder transmitirlo a la gente. Si se ponen a pensar, eso es lo que han hecho, les ha pasado a muchos contactados que les llevan a otra dimensión, que les hablan de un futuro, que les hablan de ciertas desgracias, que ya vamos a ver más adelante en un caso también, pero cómo los seres, personas o quien pase a esta dimensión sabe eso, porque de alguna u otra manera viajan en el tiempo. Y aquí es importante las diversas teorías que se han hecho de los multiversos, las teorías de cuerdas, donde no solamente tiene que ver con viajar en el tiempo como nosotros lo conocemos, que son las horas o las fechas, sino con pasar a líneas paralelas que nos muestran otras realidades. Entonces yo creo que más allá de que los aparatos o lo que pueda haber, hay gente que espiritual o mentalmente sí logra pasar estas líneas, atravesar nuestro tiempo y conocer otras cosas del pasado y futuro. Así que esto nos acerca más a la posibilidad de que puedas tú hacer eso, porque ponte a pensar, si yo hablo con una vidente y la vidente sabe lo que me va a pasar, ¿no está viajando en el tiempo también? Claro, lo que pasa es que tenemos la impresión de que los viajes en el tiempo son lo que nos vendió Hollywood y estas cosas sensacionales cuando tú te metes a una máquina y te transporta de una manera cinematográfica. Y tienes razón, podríamos pensar en viajes en el tiempo de una manera quizás mucho más cotidiana. Esos ejemplos que tú nos diste me parecen bastante acertados frente a esto. Hay que entender que muchas veces las historias las imaginamos de manera sensacionalista, precisamente porque eso es lo que nos han ofrecido visualmente. Es lo mismo que el tema de los extraterrestres, los alienígenas y todas estas imágenes que nos vendió Hollywood y los libros de ciencia ficción frente a seres que están de alguna manera calificados o físicamente ciertas estructuras y todos nos imaginamos que así son, pero quizás pueden ser como nosotros, no sabemos, tener muchas más características similares a las nuestras. Y allí es donde hay que pensar en que estos viajes del tiempo pueden ser pequeños, pequeñas situaciones de nuestra cotidianidad y además entender que la ciencia ha avanzado también en muchas teorías que nos llevarían a pensar de que esto puede ser posible. Y Pero bueno, acuérdate, perdón que te claro, corte, que también claro. hablan de los crononautas, que en realidad los extraterrestres serían nuestros seres humanos del futuro, viajando a este tiempo y mostrándonos la tecnología que pueden tener. La verdad, este tema es fascinante porque hay mucho para averiguar, muchas teorías conspirativas y mucho tema, mucho hilo del que rasgar para saber de qué se trata. Yo personalmente se me hace difícil creer en los crononautas o creer que somos nosotros del futuro los que viajamos. Para mí sí existen otras razas, pero todo esto que estamos hablando hoy, la verdad que es atrapante. Exacto, es un tema bastante debatible, un tema con muchas aristas que lo podemos analizar de diferentes maneras, pero que sin duda pues nos deja abierta la posibilidad sobre estos temas que tanto nos apasionan y sobre historias y datos que lo llevan a uno a decir, oiga, esto definitivamente puede ser posible.
o quizás a quienes no creen tanto en estos temas. Y hay uno que es clásico, clásico para mí, María José, y es el de este personaje, Rudolf Fentz. ¿Quién era y por qué se convierte este personaje en toda una leyenda urbana? Ay, esta historia me encanta, porque esta historia tiene dos partes, Joana, que yo no sé si tú las conozcas. Tiene una parte que les voy a contar a otra ahora, que es la parte mágica, pero hay otra parte más que al final quiero saber si las has escuchado. Rudolf Fentz se dice que es un viajero en el tiempo, pero involuntario. Cuenta la historia que más o menos en 1950 en Nueva York, en las calles donde ya había vehículos, pero había pocos vehículos, transitaban por estas calles a altas velocidades porque no había mucho tráfico. Cuentan que de pronto apareció un hombre de más o menos 30 años de edad, pero vestido muy extrañamente, porque estamos hablando del verano de 1950, donde toda la gente está con ropa ligera, con vestidos, con zapatos abiertos, y aparece este señor vestido con un sombrero que no era de la época, traía todavía un sombrero de copa, con un saco o con un abrigo por dentro de un abrigo más grande, con zapatos especiales de cuero, con polainas, o sea, nada que ver con la realidad de la temperatura de ese momento. Y lo extraño es que aparece en Nueva York, en estas calles, como perdido, como sin saber en dónde se encontraba, como sin entender la realidad que estaba viviendo. Caminaba de manera absurda, digámoslo así, por las calles, empujando a la gente, perdido, y la gente a la vez se asustaba de él. Se asustaba porque no sabía por qué estaba actuando de esa manera. Obviamente pensaban que era un excéntrico, pensaban que era algún artista que estaba perdido, que había consumido alguna sustancia y que por eso actuaba de esa manera. Pero el punto es que él estaba tan nervioso y tan desesperado que comenzó a cruzarse las calles así de manera equivocada. Muchos autos alcanzaron a frenar, pero resulta que al pasar al otro lado de una avenida, lamentablemente un vehículo no logra frenar y lo atropella. Él sale volando, cae de cabeza y fue el fin de sus días. Obviamente llaman a la policía para preguntar quién era este señor, para contarle todo lo que había pasado, y realmente hacen el levantamiento de este cadáver que les había llamado mucho la atención por su vestimenta y lo llevan a una morgue. Y aquí empieza como lo más extraño de todo eso. ¿Por qué? Porque sabemos que en las morgues revisan todo lo que tiene la persona, si tiene documentos, si tiene papeles, si qué es lo que traía, con el fin de tratar de identificar quién es. Y resulta que ahí encuentran en su bolsillo monedas de 1870. Encuentran además una tarjeta donde dice el nombre de él, que precisamente era Rudolf Fentz y que era un médico. Encuentran la dirección de una casa, en ese tiempo no habían líneas telefónicas en las casas, encuentran una dirección y encuentran algunos detalles y papel moneda también de otros años. ¿Qué es lo extraño? No es lo extraño que haya tenido monedas antiguas, sino que las monedas no se veían antiguas, ni los billetes se veían antiguos, sino que estaban totalmente bien tratados, como si él los hubiera tenido de ese momento. Empiezan a averiguar quién es este señor, buscan datos de lo que podían tener, incluso llegan a averiguar en fronteras pensando si era un viajero, si venía de otro lugar, si venía de otro país, y no encuentran absolutamente nada. No saben quién es este señor, no saben de dónde vino, solo tienen un nombre. Y resulta que la dirección que estaba en el papel ya no existía. Es decir, antes había ahí casas, familias, la calle se llamaba de ese modo, pero ahora la calle es moderna, existe un edificio y las casas desaparecieron. Entonces, lo que ellos hacen es empezar a buscar a alguien que haya tenido una relación con este señor, y efectivamente llegan a una casa donde ya había gente grande y le preguntan si conocían a este señor Rudolf Fentz. Y el casero sale y le dice que le parece que hace muchos años un señor
con ese nombre vivía ahí, pero que él no sabe la historia. Sin embargo, puede contactar a la esposa de este señor y ella les va a contar quién era. Efectivamente, los policías, los detectives contactan a esta señora y ella les dice que sí, que ella estaba casada con un señor Rudolf Fens, pero que él murió a los 78 años en su casa, que él llegó a ser un viejito, entonces no era posible que fuera él. Sin embargo, el detective le cuenta de esta persona que encuentran las características y todo, y la señora le dice que a ella le parece y que tiene registros de que el padre de su esposo, es decir, el Rudolf Fens padre, había desaparecido una tarde de invierno de su casa cuando tenía aproximadamente 30 años. Ella sabe porque su marido le contó esta historia cuando él era muy chiquito. Contaba que su padre un día había salido al portal de la casa a fumar un cigarrillo y desapareció y nunca nadie más lo vio. Entonces la señora le dice, incluso mi marido guardaba una foto de su padre y es la foto que tú estás poniendo aquí para toda la audiencia, es la foto que le muestran de Rudolf Fens y ellos se dan cuenta que es exactamente igual al cadáver que tienen en la morgue. ¿Por qué? Porque esta foto le habían tomado apenas 5 días antes de su desaparición. Y es así como ellos se dan cuenta que extrañamente tienen el cadáver de una persona que no saben cómo llegó 70 años más adelante en el tiempo. Esta historia suena increíble y es una historia muy interesante, pero Joana, esta es la parte que yo no sé si tú sabías, es una historia falsa. Es muy loco esto, María José, porque claro, digamos que toda la historia lo deja uno impactado, ¿no? Entonces es como, wow, ¿cuál es más maravillosa que la otra? Pero sin duda alguna, esta historia efectivamente se convirtió en una leyenda urbana y aprovecharon de ahí precisamente para sacar una cantidad de textos en Internet, de libros. De hecho, mira que una de las revistas más conocidas en todo este ámbito del misterio, que es la revista Más Allá en España, en el 2000 se dedicó a hablar de este caso, a contar la historia del investigador de ese caso y llegaron a la conclusión de que las personas y los eventos precisamente que rondan toda esta historia pues eran ficticios. Pero Y es, ajá, yo no sé si tú sabes la segunda parte de la historia. cuéntamela, cuéntamela. En realidad lo que tú cuentas es así, porque esta historia aparece en un libro que se llama Estoy asustado, que es un libro de 1970 donde se cuenta esta historia que en realidad fue escrita en 1951 y fue escrita por un autor que cuenta como que hace toda esta historia y este invento, digamos así, de viajeros en el tiempo. Pero aquí viene la segunda parte que yo no sé si la mayoría de gente la conoce o tú la conocías. ¿De Cuéntanos dónde? y vamos a preguntarle a las personas que están conectadas en este video si conocían la segunda historia de esta leyenda urbana que sin duda ha dejado plasmado en casi todos los textos que nos hablan de viajeros del tiempo. Entonces, atención a lo que nos va a contar María José y comenten, dejen ahí en las cajitas su opinión sobre lo que ella nos va a decir y si conocían o no esto. Bueno, la historia del libro de 1951 es escrita por Fens, o Fence, como se escribe, que es un autor que en realidad cuando esta historia llama tanto la atención, le dicen, oiga señor, ¿y usted de dónde sacó eso? Y ahí es donde viene la parte interesante, porque él cuenta que sacó esta historia de un relato real, esto ya no es inventado, esto está anotado de 1920, y resulta que sucede en Hampshire, en Inglaterra, donde una mañana soleada aparece un hombre desnudo en un campo de cultivo. Entonces nadie sabe quién es este hombre. El hombre lamentablemente ya había perdido la vida. Lo encuentran ahí, como les digo, sin ropa y a través se nota que había atravesado una carretera.
Es importante que es el contexto de que sea en un lugar de sembrío. ¿Por qué? Porque la gente había trabajado la tierra estaba movida, por ende estaba suave y todas las huellas o todas las personas que pasaban por ahí dejaban una huella, mejor dicho. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Encuentran este hombre, no saben quién es, tiene características diferentes a las del pueblo. Se sabe que no era un agricultor porque sus manos están bien cuidadas. Se sabe que no trabajaba la tierra porque su piel es muy blanca y no tiene quemaduras de sol. Y además sus facciones no parecen del lugar. ¿Dónde viene la parte extraña? En que las huellas del hombre empiezan en el terreno de al lado, al otro lado de la carretera. Y las huellas, perdón, no salen de ningún lugar, sino que aparecen en la mitad del campo de cultivo y a partir de ahí se ve claramente el camino que el hombre toma, que cruza la carretera, pasa hacia el otro lado al nuevo campo de cultivo, deja sus huellas ahí y fallece. Fallece por un ataque cardíaco y por el frío de no tener nada encima. A este señor no le encontraron identificación, monedas ni nada por el estilo, simplemente lo encontraron y no saben cómo desenredar esta historia de que las huellas aparezcan de manera repentina. Es como si lo hubieran lanzado de algún lugar, de algún objeto, y el hombre con las justas haya logrado llegar al otro lado del campo y haya fallecido ahí. Esta historia sí es real, el hombre existió. Hasta el día de hoy no hay registros, no se sabe quién es, no se sabe por qué llegó desnudo. Lo cierto es que esta historia real es la que inspira la historia de Rudolf Fens. Así que efectivamente hubo un viajero en el tiempo, pero del cual no sabemos nada. Claro, María José, esto, confieso, no lo sabía. Sabía que la historia de Rudolf era falsa, pero no sabía este complemento que nos acabas de hacer. Y es bien interesante porque mira que de alguna manera decimos, bueno, sí, la historia de Rudolf era falsa, eso es mentira, los viajeros del tiempo no existen, pero resulta que en otro lado, o mejor, que la persona que escribió la historia de Rudolf se inspiró en una historia real de la que poco conocemos, que pocos detalles hay, pero que sin duda está ahí plasmada y que nos abre esa posibilidad de esos viajeros del tiempo. Y eso realmente es lo interesante aquí, en este caso en específico. Creo yo eso, María José. Es que en realidad, si te pones a ver o hablas con escritores, yo hace poco hice en mi canal una historia de vampiros, pero todo tiene que ver o es salido de una historia real, de algo a lo que se le da un contexto más fantástico para llamar la atención de la gente. Pero lo cierto es que la historia sale de algo real, como las leyendas, como los cuentos, son inspirados en hechos que sí pasaron, obviamente rodeados de todo un mundo fantástico, pero en este caso fue esta historia real que sí es extraña, sí es atrapante y que la mayoría de gente, estoy segura que no conocía esta segunda parte porque la historia se quedó en el cuento, se quedó en el mito, se quedó en la leyenda, pero sale de una historia real de un hombre que nunca se supo qué fue lo que le pasó, porque encontrar en medio del campo un hombre desnudo con otras características y que sus huellas salen de la nada es algo que puede llamar la atención a cualquier persona. Y en ese tiempo, digamos, hablamos de 1920, donde la investigación, donde toda la parte forense no estaba desarrollada, era imposible saber. Si ahora nos pasaría eso, digamos, hay un ADN, hay estudios, hay un montón de cosas que se puede hacer para averiguar quién es esta persona, pero en ese tiempo la historia quedó como historia y fue la inspiración para esta gran leyenda o cuento que nos atrapa, pero que sí nos gustaría que fuera cierto para corroborar que existen estos viajes en el tiempo de la manera clásica en que los queremos pensar. Así es, María José. Y otra historia que se puede enlazar con esta es la del famoso viajero de 1988 que dio mucho de qué hablar a través de el Internet, que en esa época pues estaba como en todo su auge, y es la historia de John Titor. Y John Titor supuestamente era un personaje que empezó a enviar una especie de códigos de correos electrónicos
prediciendo hechos futuros, pero además diciendo que él venía del año 2036, que era un viajero del tiempo, y enviaba fax a las emisoras más importantes de Estados Unidos con estas predicciones y con su historia diaria además, porque empezó a crear su propia historia a través de estos fax y empezó a generar precisamente esa noticia, a hacer noticia y a generar la leyenda urbana. Cuéntanos un poquito más, María José, de este caso. Claro que sí, John Titor en realidad se le conoce como el primer viajero en el tiempo. Y esta historia, como bien dijiste, nace en 1998, cuando en un programa de radio, en la sección que se llamaba Línea del Tiempo Abierta, es donde llega una carta de un hombre que dice que viene del futuro, del 2036, y que viene a hacer una misión a 1998, pero que se ha quedado un tiempo más porque en realidad se encariñó con las personas de la época que conoció. Él venía claramente a una misión, a rescatar una máquina que ahora les cuento, pero empieza a mandar estas cartas a esta radio diciendo que él está un tiempo corto, que tiene que cumplir una misión y que ya se tiene que ir. ¿Por qué se tenía que ir? Porque él tiene que estar un tiempo determinado en esta línea del tiempo para no alterar las cosas que iban a ocurrir a futuro. Deja a la gente con esta idea, con este pensamiento de que por qué este señor escribe esto, qué es lo que está diciendo este señor, hasta que después, en el año 2000, ya nosotros contábamos con chats, habían salas de chat, no sé si te acuerdas, foros donde la gente iba escribiendo, ponía sus ideas, ponía sus pensamientos, y es aquí donde en el portal BBS aparece un foro. Este foro se llamaba, eran foros del Travel Institute, donde se hablaba de parapsicología, paranormal, viajes en el tiempo, todas estas cosas que nos llaman la atención del misterio. Y de pronto aparece un usuario de nombre Time Travel 07. Y este señor empieza a escribir acerca de que viene de un año futuro. Pero ¿cuál es lo extraño? Que la gente le empieza a hacer preguntas y todo lo que él responde eran respuestas coherentes, como que les iba contando cosas que sí tenían que ver, que él venía del año 2036, que esto iba a pasar, y ahí es donde cuenta que él regresa a este tiempo porque debe recuperar una máquina, una IBM 5100, una máquina que supuestamente todavía se necesitaba para poder desarrollar un sistema en el 2038. Y ustedes se preguntarán, ¿qué sistema se va a desarrollar en el 2038? Pues resulta que en el 2038 supuestamente pasaba todo este miedo o temor que tuvimos en el año 2000 de que los algoritmos cambiaran las fechas de inicio, o sea, no pudieran seguir con las fechas y entonces volvieran a reiniciar los tiempos a 1901 y eso cambiara realmente la realidad de los sistemas operativos. Y es por eso que él decía que venía a recuperar esta máquina, porque temían en el 2038 que todos los sistemas se reiniciaran y volvieran a 1901. Y ahí también fue cuando él empezó a contar sucesos que supuestamente iban a pasar a tiempo futuro, les voy a decir unos, pero aquí es donde viene la parte extraña y yo quiero luego conversar eso contigo, Joana, porque resulta que tanto videntes como estas personas del tiempo siempre tienen de la mano o sacan del sombrero la teoría de que yo te cuento lo que pasó, pero si hay un mínimo evento que va a cambiar esta realidad, puede ser que no pase. Entonces, siempre es como que dicen, si tú haces tal cosa, puede ser que no pase. Digamos que alguien ve tu futuro y te dice, Joana, vas a tener 3 hijos, pero si te da gripe, solo van a ser 2. O sea, siempre hay una posibilidad de que tú digas, ah, sí, con razón, no pasó. Porque él nos estaba hablando de que en el 2001, lo que él decía, sus predicciones eran que en el 2001 Estados Unidos entrará en problemas,
va a haber una guerra civil, que en el 2004 se va a desatar eso, que en el 2011 iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Él habla de destrucciones masivas, de la suspensión de los Juegos Olímpicos y también habla de una pandemia, una enfermedad que destruiría a la humanidad, pero no le pone fecha exacta. Y lo que dice al final es que si todos estos eventos toman otra línea del tiempo, no suceden, porque en realidad no sé, o sea, no puedo asegurar, pero creo que la mayoría de estos eventos no sucedieron de la forma que lo contó, o por lo menos en los años que él dijo. Lo cierto es que después de hablar todo esto, él desaparece y nunca más se pudo saber dónde estaba, quién era John Titor, a dónde se fue, a dónde desapareció. Pero también he escuchado en teorías que es imposible lo que él cuenta de esta máquina IBM 5100, que eso no es real, que esta máquina no existe, que no puede alterar nada, que no tendría razón lo que él dijo, pero lo cierto es que este señor apareció y desapareció de manera repentina como otros casos que ya hemos escuchado. Sí, es bien curioso porque además este personaje decía que era un soldado estadounidense con una misión particular de salvar pues todo lo que nos contaba ya aquí María José, pero efectivamente en 2001 el tipo desapareció. Muchos dicen que desapareció porque cuando empieza a hacer las predicciones, empieza a tener contradicciones también, empieza a generar muchas dudas y en esos foros que eran tan populares en ese momento, pues lo empiezan de alguna manera a atacar, a poner contra la pared y a decirle, oiga, pero es que usted en el foro anterior nos dijo tal cosa y hoy nos está diciendo otra. Y empiezan a generarle controversias a este personaje y aparentemente, o mejor, esa es una de las teorías de la razón por la cual él desapareció. Ahora, frente al tema de las predicciones, yo sí creo que el tema de las predicciones siempre va a ser un tema súper genérico. Entonces, te dicen, va a haber tercera guerra mundial. Ok, o sea, cuando en algún momento va a haber una tercera guerra mundial, va a haber una pandemia, una epidemia. Miren, si analizamos la historia, cada tanto tiempo la humanidad está expuesta a pandemias o epidemias porque ese es el estado natural. Muchos dicen que son ciclos de la naturaleza y de la salud e incluso del humano. Muchos otros plantean que son algunas creaciones que se expanden cada cierto tiempo precisamente para tratar de controlar un poco a la humanidad. En fin, eso son muchas otras teorías. Lo cierto es que cada tiempo sí es real que existen enfermedades, pandemias o epidemias que generan noticia, que generan efectos en la humanidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el punto de las predicciones frente a estas situaciones, pues son cosas que sí o sí van a pasar. ¿Ves? Entonces, que no son tan concretas tampoco. Lo que él decía de la guerra entre Estados Unidos a través de ataques nucleares y lo planteó para el 2015. Estamos esperando eso. No es la primera persona que nos ha dicho esto. Han sido muchísimos desde, mejor dicho, desde los tiempos que ustedes se puedan imaginar, muchísimas personas que predicen este tipo de historias. El tema del cambio climático, volvemos a lo mismo, son cosas muy genéricas que en teoría cualquiera podría plantear y decir, pero sin duda este personaje sí quedó marcado en la historia porque pues tuvo durante casi 3 o 4 años a muchas personas pendientes de la información que daba, era noticia en los medios y las radios más importantes de Estados Unidos pues sin duda generó también todo un movimiento alrededor de esos blogs o de esas comunidades que se generaban para la época a través de Internet.
Y eso sin duda hizo que esta historia pues quedara plasmada en la memoria de todos, y por eso hoy, tantos años después, pues seguimos hablando de este posible viajero del tiempo que desapareció sin ninguna razón, y del cual pues podríamos tener muchas incógnitas. Yo la verdad, María José, si te soy sincera, también creo que esta es una historia que a alguien se le ocurrió, alguien se sentó en su ordenador y empezó a crear este foro, esta comunidad, y se inventó eso, para mi manera de ver. No sé tú qué opinas, si esta historia es real o no. Mira, yo no sé si sea real, lo que sé es que la gente por fama puede hacer muchas cosas y que en Ujú. el año 2000 era muchísimo más fácil lanzar una idea y que la gente la crea porque era más difícil poder tener una fuente. O sea, acuérdate, en los años 90 todavía existían bibliotecas y para hacer un estudio había que ir, sacar fichas técnicas y ponerse a leer libros, lo que ahora no pasa. Entonces, es muy fácil decir esto. Y justo quiero contarte una anécdota. Hay una persona aquí en Ecuador que se ha viralizado mucho porque decía que es un viajero en el tiempo, que él nació en 1922, mostraba billetes, mostraba monedas, contaba cosas. Y claro, la gente lo fue conociendo, se viralizó, pero la gente tenía como sus dudas. Ahora es más fácil, ahora le escribían, ese gorro no pertenece a ese tiempo, hasta que la gente empezó a decir, pero si él era mi compañero de escuela, yo lo conozco, está diciendo tal cosa, no es verdad. Pero para todo esto, el hombre ya logró hacerse una plataforma grande hasta que finalmente dijo que él se había inventado toda esta historia porque está haciendo una película de viajeros en el tiempo y que todo esto era para darle el contexto y la publicidad. Pero lo triste es que mucha gente le creyó, mucha gente le siguió, mucha gente estaba atento a su historia y puso su fe en una persona que simplemente estaba haciendo una publicidad que es totalmente legal, pero creo que lo que no está bien es burlarse de la inocencia o la creencia de ciertas personas que tomaron la historia como cierta y que muchas veces, y esto le quiero decir tanto a tu público como al mío, cuando vean una noticia, por lo menos lean los comentarios, por lo menos lean lo que la gente dice, porque mucha gente lo escucha, lo hace propio y lo transmite, y es tan fácil como leer los comentarios donde tú ves que uno dice, él era mi compañero de escuela, yo lo conozco y está mintiendo, entonces ya por lo menos tienes lugar a la duda de saber que esta persona no está diciendo la verdad, porque si tú solo escuchas la historia, entonces te vas a creer la misma porque el tipo lo hacía de manera muy convincente y aparte lo entrevistaron en varios medios, y etcétera, etcétera. Entonces, una estrategia publicitaria que lamentablemente, sí quiero decirlo, afecta al mundo del misterio, al periodismo de misterio que hacemos, porque también se generalizan, ya no creo en nadie, todos son unos mentirosos, están haciendo esto y creo que tampoco es así. Por eso yo les invito a que lean más, investiguen, vean los comentarios, busquen los libros anteriores donde se contaba esto, vean de dónde sacan las historias, porque hay historias que sí son reales, como ya te vi ahí, te spoileé una fotito que pusiste de Stephen Hopkins, que tiene una historia de viajeros en tiempo que a mí me encanta. Entonces, yo creo que debemos siempre equilibrar la balanza. Sí, realmente las experiencias cercanas a la muerte se vuelven muy populares, sobre todo a partir de los años 50, 60, porque digamos que llega a la medicina una serie de medicamentos, de elementos que sirven para que las personas puedan recuperarse después de situaciones extremas. Digamos que antes, si alguien le da una apendicitis hace 150 años, estaba muerto, no había casi nada que hacer, y unas muertes completamente dolorosas. Si alguien, por ejemplo, sufría una infección pulmonar o una infección, una septicemia, no había nada que hacer hasta hace 90 años, o sea, había muy poco que hacer. Y a partir de los años 50 empiezan a haber unas técnicas que se llaman de resucitación, a partir de medicinas, a partir, por ejemplo, de suministrar descargas eléctricas en el corazón, que activan el corazón, a partir, por ejemplo, de suministrar a los pacientes oxígeno, a partir, por ejemplo, de hacer cirugías rápidas de emergencia. Y entonces la gente entra en lo que nosotros vamos a llamar una muerte clínica, se llamaba antes, ya no se considera muerte clínica,
que es que las personas por algunos momentos, pues su cuerpo no funciona y se resucita a partir de esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a partir de los años 50? Que muchas de estas personas que se han sometido a tratamientos, sobre todo aquellos que van a empezar a tener infartos en los años 60, van a llegar a decir, vea, mientras estaba yo en esto, mientras yo estaba en este trance o mientras yo me estaba recuperando, yo vi algo muy extraño. Vi infinidad de cosas, un túnel de luz, una habitación oscura, que también se habla mucho de una habitación oscura. Vi a una deidad, un ser protector que me habló y hablé con esa persona mucho tiempo. Vi una puerta, muchos hablan de una puerta, o vi, por ejemplo, la historia de mi vida, o me vi a mí mismo en el hospital. Y esas historias ya no la dice una persona, no las dicen dos, no la dicen tres, no la dicen cuatro, la dicen más o menos el 60-70%, que es un número altísimo, de las personas que sobreviven, por ejemplo, los infartos. Antes, si alguien le da un infarto hace 100 años, ya murió, no había nada que hacer. Ahora, si te da un infarto y estás cerca de un hospital mediano, de mediana capacidad incluso, te pueden reanimar. Lo mismo pasa con los aneurismas, pero sobre todo fue con los infartos. Entonces, esas historias al comienzo decían son alucinaciones, esas historias al comienzo decían son absurdas, son problemas cerebrales, pero entonces empezaron a investigarlas más a profundidad. Este señor que está ahí, que se llama Raymond Moody, que además es filósofo, tiene un doctorado en filosofía, no solo es médico, sino que también tiene un doctorado en filosofía, y él empieza a recopilar datos y se da cuenta de algo que es muy sorprendente, que no importa que seas musulmán, no importa que seas ateo, no importa que seas católico, no importa que seas, vivas en Europa o vivas en África, si las personas se someten a ese tipo de estrés o a esa situación límite de la vida o a esa frontera de la vida, van a volver con recuerdos. Y él va a decir, esto es muy raro. Y además los recuerdos son parecidos. Entonces él dice, hay algo muy extraño y parece que si existiera algo que no está en el plano físico, que es una continuación de la vida, en un plano que podríamos llamar espiritual, y él dice, esto es muy extraño, y escribe su famoso libro, Vida después de la vida. Y ese libro se vuelve un bestseller mundial, y en Colombia, y en Perú, y en Italia, y en Francia, y en todas partes se traduce y se lee, porque además él es un científico, y él en el fondo plantea la posibilidad de que sí existe, Raymond Moody, una situación anómala, un fenómeno, y ese fenómeno lo va a llamar SM, experiencia cercana a la muerte. Incluso él entrega una serie de datos que son reveladores, que es que más de la mitad de las personas que tienen un problema como esto asegura haber estado en esa otra realidad o en la puerta de esa otra realidad. Y esto es bien interesante porque también empieza una especie de clasificación o de características, que ya nos mencionabas algunas, el famoso túnel o la puerta o ese encuentro con seres espirituales, pero digamos que a través de todos esos testimonios y las investigaciones que realizó este señor, ¿qué otras características similares se encuentran en estos casos o en estos testigos, Esteban, que sean habituales en estas experiencias? Sí, o sea, la principal, según él, es la sensación de paz, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas, el 90% dice que siente una paz inmensa. La otra sensación es el tiempo. Muchos de ellos dicen que el tiempo se vuelve a veces más lento, a veces más rápido, y muchos aseguran estar viviendo la proyección o estar frente como a una película de su vida, de los momentos más importantes de su vida. Y dicen que esa sensación es hiperrealista. O sea, no es como todos los que nos están viendo un video. No, no es solo eso, no es ver un video. O sea, para ellos no es un video, para ellos es una realidad. Y ellos dicen que sienten olores y sienten tacto y hay algo ahí que es físico. Y lo otro que me parece sorprendente es el asunto de los guías espirituales.
Digamos que en todas las religiones existe esta noción de los guías espirituales o los que llevan a las personas al más allá, que les llaman hipnopompos. Y esos hipnopompos son realmente extraordinarios. Por ejemplo, los egipcios pensaban que existía un dios que se llamaba Anubis, el chacal. En el mundo judío, en el mundo musulmán, en el mundo cristiano, se habla del ángel de la muerte, el ángel exterminador, Azrael, el ángel que acompaña a la gente al más allá. La Virgen del Carmen es también una virgen intercesora que ayuda a las almas a ir del purgatorio al cielo. Por eso es también la Virgen de los viajeros y es la Virgen de las almas. Y por eso los buses y por eso los camiones, el Día de la Virgen del Carmen, tienen cintas y pitan y hacen unos espectáculos en las carreteras de Latinoamérica. Y por eso cuando alguien se va en un barco también están en los barcos la Virgen del Carmen. Y apareció además, su aparición es sobrenatural en un monte que se llama el Monte Carmelo, allí en un santuario, en lo que hoy es Israel, miento, en el Monte Carmelo, y ahí salen los carmelitas y dicen que se vio en el cielo como una cruz flotando dorada, brillante. Es muy extraño porque muchas personas ven ese brillo o perciben ese brillo cuando, por ejemplo, tienen estas experiencias cercanas a la muerte. Entonces, hay muchas cosas que están en común, que además se mezclan con la religión. Estos guías espirituales, estos hipnopompos, que están en todas las culturas. Entonces la gente dice, uy, no, Dios mío, estoy acá. Y cuando abre los ojos allá, en otro lado, en otro plano, aparece algo, algo inteligente, un ser de luz, una criatura, un ser fallecido. Puede que no sea Mahoma, puede que no sea Jesús, puede que no sea Nubis, puede que no sea un alma, pero es la abuela muerta o la prima muerta o el hermano muerto o incluso, y esto es muy demente, el hermano vivo. O sea, algo que toma esa forma y que le dice, todavía no es tu momento. Es más, la mayoría de gente le dice, todavía no es tu momento. Algunas personas escuchan o toman la decisión. En algunos casos, esta criatura o este ser, este custodio, este guardián del más allá, les dice, ¿ustedes quieren quedarse o quiere devolverse? Y la gente generalmente cuando tiene hijos pequeños o cuando tiene alguien a cargo, le dice a este ser, no, yo me tengo que volver por mis hijos o yo me tengo que volver por mi mamá. Generalmente nunca dicen por el esposo o por la esposa, pero dicen por los hijos o por la mamá. Y entonces dicen, yo me vuelvo. Y ahí es cuando despiertan nuevamente, ¿no? Cuando se recuperan, cuando recuperan la conciencia. Y es muy extraño este caso de estos seres, ¿no? Estos custodios, estos hipnopompos. Sí, es muy claro esto, que pareciera que tuvieran una especie de guía ahí en ese espacio. Incluso muchísimos casos también nos hablan de que esa persona los va acompañando durante todo ese tránsito, mostrándoles también o enseñándoles de alguna manera ese espacio en el cual están viviendo toda esta experiencia, mostrándoles cosas de este plano también, en muchos casos lo cuentan de esa manera. Otra de las características que a mí me llama mucho la atención es que la gente habla de los olores y eso es bien interesante, ¿no? Usted habla de lo de la paz, que creo que esa sensación de paz y de tranquilidad es, pero a nadie le falla, o sea, todas las personas que cuentan una experiencia cercana a la muerte siempre mencionan eso, pero lo de el olor agradable, el olor a algo que no se pueden explicar y que hace parte también como de esa tranquilidad que les transmite ese espacio o ese lugar donde sea que se encuentren, también me parece muy interesante. Esteban, y precisamente usted hablando o recopilando, digamos que todas estos casos, escribió este libro que se llama Vida después de la muerte, en el cual realizó varias entrevistas a personas, no solo en Colombia, sino también en España, que han tenido una experiencia cercana a la muerte, un SM, y que han regresado para contarle, y en este libro hay muchísimos testimonios sobre estos casos. Entonces quiero que arranquemos contando algunos de los que están ahí y vamos también en ese proceso analizando las características de cada uno de ellos. Para mí, sin duda, este es el caso de SM más espectacular que
hasta el momento conozco en Colombia, y es el caso del famoso Lázaro de Corabastos, Javier Vanegas, que yo sé que usted lo conoce muy bien, que además lo ha podido entrevistar en diferentes ocasiones y en diferentes medios, pero quiero que sea usted el que nos cuente la historia de este señor, que después de haber estado clínicamente muerto, regresa a la vida con una historia realmente impactante. Sí, el caso de Lázaro de Corabastos eh, es uno de los casos más extraños, sobre todo por lo que le sucedió. O sea, hay SMs, cantidad de SMs. Es más, yo creo que todos los que nos están viendo, cualquiera de los que está viendo, pudo haber tenido una. O su familiar, su tía, su mamá, su primo, en algún momento tuvo una SM. Pero este es un caso especial porque él es apuñalado en un costado, en la axila, le entra un puñal por acá, el puñal, la hoja del puñal le entra, él dice que es un puñal corto, pequeño, para pelar papa. Él dice que ha tenido un problema con una mujer en la calle. Entonces Javier pelea, no pelea, él discute con ella y justo le lanza una puñalada, él levanta el brazo y el puñal entra por acá, corta parte de aquí y llega hasta el corazón. Y entonces él se empieza a desangrar y empieza a pedir ayuda y lo llevan rápidamente al hospital de Kennedy. En el hospital de Kennedy hay un grupo de cirujanos que saben mucho de trauma en ese momento porque pues reciben cantidad de personas heridas, accidentes. Digamos que es una zona que recibe bastantes pacientes de conflictividad, de ataques, de golpes, de accidentes también. Y entonces ahí llega, los doctores lo reciben y pues ya piensan que ya no hay nada mucho que hacer, pero pues ellos llegan allá, lo llevan a un quirófano, lo abren, él estaba consciente de ese momento, lo duermen y enseguida sacan el corazón y se da cuenta el médico que está fibrilado, o sea que ya está casi muerta o parte del corazón, lo cose, lo sutura y hace un masaje cardíaco rápido y se da cuenta que el corazón no arranca. Él dice, este señor va a morir, pero en ese momento hay un grupo de estudiantes y entonces él le dice a los estudiantes, hagamos más masaje cardíaco para que ustedes practiquen y de pronto se salva, pero ya el anestesista está diciendo, este señor Javier ya murió, o sea, mejor dicho, ya no hagamos más, ya murió. Igual siguieron haciendo, y de repente, y eso está grabado en un video, el corazón empieza a latir solo. El corazón empieza a latir solo, y es realmente sorprendente esto, porque cuando empieza a latir el corazón solo, todos quedan aterrados, incluso el médico tiene de alguna manera miedo, porque le dicen, mire, este señor va a quedar con problemas, va a quedar como un vegetal, va a estar un tiempo ahí, pero no se va a recuperar, va a volver con problemas físicos muy grandes porque el cerebro seguro no tuvo oxígeno. Y lo extraño es que el corazón funciona, a él lo cosen y después de unos días él despierta como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera pasado. O sea, incluso los médicos dicen que fue algo sobrenatural, que nunca Sí. se ha visto así. Lo volvieron a intentar hacerlo varias veces y nunca se ha podido repetir esa experiencia de Javier Vanegas. Y lo más interesante es que cuando él despierta, él dice, yo estaba en otro lugar, en un lugar diferente, yo estuve en el cielo, vi el infierno y vino alguien de la mano y me llevó. Él le llama un Messier, todavía dice un Messier, y cuenta más o menos enigmáticamente que es un camino, que él tiene que subir por una montaña y que cuando sube por esa montaña se le presentan de alguna manera, se le presenta el más allá, se le muestra el más allá. Y realmente sorprendente. Dice cosas bastante curiosas, por ejemplo, dice que ve un grupo de burros de peluche vivos y que ese es el cielo y que la gente está en un pastal comiendo y adorando a Dios y unos burros que están ahí de peluche. Dice que cuando le muestra el infierno ve a todo un montón de criminales que él había conocido y entre esos criminales había gente zoofílica que le gustaba tener con los animales relaciones y entonces a los zoofílicos le ponen una gallina y que la gallina se escapa y que ellos sufren, que vio a sus antiguos compañeros de delincuencia enterrados hasta el cuello gritando. Entonces esta visión del infierno es bastante interesante porque él dice que todo es circular y es muy interesante eso porque
desde el mundo medieval siempre se había visto que el más allá era como un círculo, el purgatorio, el cielo estaba en coros, el infierno está en círculos, ¿no? En anillos, ¿no? Entonces esa visión circular es muy extraña porque Javier es una persona que no tenía esa formación, ¿no? Nunca la tuvo. Es como si pudiera ver el infierno de Dante sin haber nunca leído a Dante. Entonces, tal vez hay algo ahí del conocimiento de la psiquis humana, o tal vez hay un plano extraño, o algo ahí que tiene eso y que Dante lo vio alguna vez, que Dionisio, que fue Dionisio el Areopagita el que describió el cielo, tal vez también conocía, o los que describió en el purgatorio, ¿no? Entonces es muy interesante. Y es bien interesante también otras cosas que suceden en este caso, Esteban, y es que muchas personas podrían decir, eso es mentira, este señor estaba, quién sabe, bajo los efectos de los medicamentos y por eso sale diciendo esta historia, pero digamos que hay algo bien importante y es que sin duda el hecho de que este señor haya revivido fue un hito en la medicina de Bogotá. Incluso, si no estoy mal, Esteban, el mismo médico es el que cuenta esta historia a los medios de comunicación y por eso es que lo llaman el Lázaro de Corabastos y por eso todos los medios inmediatamente no solo entrevistan quieren hablar con Javier Vanegas, sino también con el médico que logró esa hazaña de revivir a este señor después de varios minutos de que ese corazón estuviera paralizado. Pero además, Javier también llega de alguna manera con un mensaje que transforma un poco su vida después de esta experiencia. Sí, hay algo muy interesante que pasa ahí, es que él nunca buscó la fama, simplemente contó su historia y llegó a los medios de comunicación y se volvió viral, todavía lo es. Y entonces hay algo muy loco que es que él como vivía en la calle, pues en la calle vivía eh, en, en las drogas, o sea, él consumía gran cantidad de sustancias, sustancias muy fuertes que generan unas adicciones muy fuertes, y después de eso él dejó eso. Y él también vivía una vida de reciclador en Bogotá. La gente, hay miles de recicladores por todas las calles, personas que van con una carreta jalándola y que sufren mucho también del frío. Él dormía en la calle, peleaba mucho con su esposa, tenía una muy mala relación con sus hijos y a partir de la experiencia como que todo cambia, ¿no? Y él entra en un proceso de rehabilitación y hoy en día es una persona diferente, ¿no? Entonces, sí hay algo muy loco en estas SMs, sobre todo en esta, porque se genera un cambio muy fuerte en esta persona, ¿no? Exactamente, y esa es quizás otra de las características que ya varios investigadores han podido detectar dentro de estas SMs, y es que hay un proceso de transformación, si ustedes lo quieren llamar así, o conversión, frente a digamos, que esa situación que se vive, la vida que se tenía, y después de esa experiencia, como una especie de reflexión personal que hace que la gente actúe de otra manera o cambie su modo de vivir, su aspecto de la vida, la forma en la cual interpreta sus relaciones interpersonales. Entonces, esto es bien interesante también. Esteban, ¿qué es lo que a usted más le llama la atención del caso de Lázaro de Corabastos? Aparte de que vuelvo y le repito, es un tema médico bien interesante de evaluar, eh, porque sin duda está certificado que este corazón dejó de latir varios minutos, pero además de esto, ¿qué más es para usted impresionante en este caso? Yo creo que son los tres elementos de lo que hemos hablado. Uno, lo que decías, es que es sorprendente lo que pasó. O sea, no, se ha intentado repetir eso, de seguir haciendo masaje cardíaco. La OMS dice ya no vale la pena después de unos minutos, no se haga, declare muerto, pero en este caso pues creyeron que la OMS estaba equivocada y siguieron haciéndolo en otros pacientes y nadie se ha recuperado como él. Nadie. O sea, es asombroso. Lo otro que es asombroso, pues por algo el médico decía, es que esto es sobrenatural.
y yo soy un médico, hombre de ciencia, no creo en, ni siquiera soy religioso, pero esto es sobrenatural lo que acaba de pasar. Lo segundo, en este caso que me parece sorprendente, es la descripción que él da, que se ajusta muchísimo a las ideas que se tenían de lo que es el cielo y el infierno, pero es que Javier ni siquiera fue al colegio. O sea, Javier no leyó un libro sobre esto y está escribiendo lo que la humanidad siempre ha hecho desde hace siglos. Y lo tercero es lo que hablábamos del cambio, ¿no? La transformación. Entonces, a partir de la experiencia, cambia, pero cambia para mejor, no cambia para peor. No es como que tuvo la SM, estuvo en el cielo, habló con el Mesías, como llama él, y volvió deprimido. No, volvió y cambió, se convirtió en otra persona, se convirtió en una persona que hoy en día está alejada de vicios y que tiene una mejor relación con su familia. Entonces ahí, eso me parece sorprendente, esas tres cosas. Sí, es cierto, sin duda este caso es maravilloso y quiero, Esteban, que cerremos el del famoso Lázaro Corabastos para pasar a uno que tiene una característica fundamental y es el famoso túnel de la muerte, como lo llaman algunos, o la luz al final del túnel, y es la que vio Antonio Navarro Wolf, un político muy reconocido en Colombia, que además hizo parte de las filas de un grupo revolucionario que muchos en Colombia conocemos, que fue el famoso M-19, y que también en medio de esa historia que él vivió en este grupo revolucionario, pues tuvo una SM. ¿Cuál es la historia de Navarro Wolf? Sí, Antonio Navarro Wolf sufrió un terrible atentado. Él estaba en los años 80 en un proceso de paz. Él era uno de los líderes principales del M-19 y le lanzan una granada. Le lanzan una granada y él es llevado a Cali a un hospital y cuando está en el hospital él tiene mucho miedo de que vengan a volver a atentar contra él, es más, le habían dicho vienen por usted, entonces lo sacan a escondidas en un avión y llega al Hospital Ángeles Moset. El Hospital Ángeles Moset es un hospital que queda en la Ciudad de México y allí él ya está estabilizado, le tienen que amputar una pierna, parte de la metralla que explotó la granada le entró en la garganta y por eso él tiene una voz particular, no puede pronunciar algunas letras porque pues quedó con esto, con esa cortada. Y entonces cuando está ahí en el Hospital Ángeles Moset, cometen un error. Los médicos cometen un error gravísimo y es que le dan una medicina y él es alérgico y esa medicina para la que él es alérgico le causa un shock y entonces su cuerpo entró en shock y al final tienen que darle una contramedicina. Y es ahí cuando él dice que empieza a sentir como una paz muy fuerte, que empieza a verse flotando en la mitad de un túnel y que él dice que la paz era inmensa y él dice el túnel existe, el túnel de luz existe, dice, existe la paz y él es una persona con una formación de izquierda, atea un poco, y él dice, yo no creía en nada, pero de repente me vi flotando. Y además, esto que llaman la paz del Señor, esto es muy interesante, esto que llaman la paz del Señor es real. Cuando la gente dice, él lo dice así, cuando la gente dice, está en la paz del Señor, o está en la paz, o descanso en paz, dice, morirse se siente con mucha paz. Eso es lo que él dice. Habla de esa sensación tan fuerte. Y en este caso en específico, Esteban, usted dijo algo bien interesante y es, digamos que por la formación de Navarro, pues digamos que no tenía una religión específica, no seguía ningún tipo de culto. Él menciona en algún momento una especie de guía que era de lo que hablábamos al inicio, porque los guías no solamente son pues, no sé, muchos dicen, ay, vi la Virgen María o vi al Mesías, como en el caso de Javier Vanegas. Muchos otros lo llaman incluso entidades espirituales o algo
que lo acompañó, alguien que lo acompañó sin clasificarlo de alguna manera. Pero en el caso de Navarro, él habla de alguna especie de guía que estuvo con él en ese proceso del túnel. No, es muy interesante porque él dice que solo tuvo esa experiencia flotando en medio de ese túnel de luz, no vio eso pero sintió que algo lo devolvía a su cuerpo. Y esto es algo que es sorprendente, que aparece en muchos de estos casos. ¿Por qué? Porque siempre cuando las personas regresan, a veces sienten como si viniera un torbellino, lo chupara y lo jalara y lo devolviera a su cuerpo. Y muchos dicen que eso es morir, que eso se siente volver, que es y en muchas regiones se habla del desprendimiento del alma, ¿no? Y entonces es como el alma que retorna. Y eso sí lo dice él, y lo dicen muchos. Dicen, es que hay un momento en el que yo estoy allá, en ese plano, en ese lugar, y es como si algo me chupara, como si estuviera en un lugar y viniera un huracán, un torbellino, un tornado mejor, o un remolino, y me jalara y otra vez estuviera en mi cuerpo. O sea, es realmente sorprendente y eso sí lo dice Navarro. Otros hablan de esos guías espirituales, pero en el caso de Navarro es como que regresé a mi cuerpo y esa caída, ese retorno al cuerpo, generalmente es una sensación rápida, fuerte, un golpe y es interesante. Eso es lo que se ve en esa frontera, ¿no? Entonces él dice, yo estaba en la frontera, yo no pasé, eso sí lo dice él. Yo vi la luz, pero yo dije, no, para allá no voy. Si hubiera ido allá, seguramente conocerías más allá, pero no estaría aquí. Y eso es lo otro que es interesante en las SMs. Muchos tienen la revelación, pero no se le muestra lo que hay después. O sea, siempre se habla de una puerta. O cuando van y los guían, les muestran desde lejos, ¿no? Desde lejos. Ese es el cielo, véalo allá, pero no los dejan entrar. O ese es el infierno, véalo allá, pero no caminan, no están en el infierno, están como en un borde, ¿no? Eso es bien interesante y es que digamos que todas las experiencias suelen ser diferentes y suelen ser diferentes porque en algunos casos llegan hasta ese otro espacio, como le pasó a Lázaro de Corabastos, experimentan allí, pareciera como una especie de paseo, Esteban, en el caso de Lázaro que estuvo en lo que él llamó era el infierno, viendo incluso las ánimas del purgatorio, como él las llama, gente sufriendo y luego hace ese tránsito hasta el cielo, a ese lugar de paz y de tranquilidad. Y eso es como si la película se hubiera desarrollado de manera completa. En el caso de este político colombiano, pues estuvo justo ahí donde dice Esteban, parado en la puerta, pero no transitó. Y es bien interesante ver cómo también todas las historias cambian, tienen, digamos que experiencias diferentes, pero se encuentran muchas similitudes entre sí. Y esta que viene a continuación, sí que me encanta, y sí que me encanta porque creo, Esteban, que usted a esta mujer la ha entrevistado varias veces y cada vez que la entrevista le da datos aún más interesantes de su experiencia. Y creo que eso también lo hace porque ya después ha sentido más en confianza con usted y recuerda y además tiene, digamos que ese aprecio por usted que se abre de cierta manera para contar más detalles. Y ella es Fabiola Posada, o más conocida como la gorda Fabiola, que es una humorista colombiana para quienes de pronto nos ven desde otros puntos de Colombia y que tiene una de las experiencias más, pero más llamativas, que además se cuentan en este libro de Esteban Cruz, que se llama Vida después de la muerte, y es que ella hace también un tránsito bien interesante. Y es una historia, además, que está plagada un poco de dolor por toda la experiencia corporal que vivió. Pero pues, ¿quién mejor que usted, señor Esteban, para contarnos la historia de la gorda Fabiola? Sí, pues Fabiola Posada, muy conocida en toda América Latina como humorista, ha participado en un montón de películas y pues ella tiene una serie de problemas, de graves problemas de salud.
Eh, lo primero que tiene son varios infartos, se le hacen cirugías de corazón abierto y después de esos infartos, ella entra también en unos tratamientos bariátricos muy específicos y sufre una descompensación nutricional. Entonces, prácticamente entra en coma, le dicen a su esposo, que también es muy conocido, Polilla, que ya se despida, que vayan arreglando todo, que vayan preparando el funeral. Él se pone en esa tarea junto con su hijo, que era un niño todavía, y dice, no, ya no hay nada que hacer. Y mientras eso sucede, en otro plano, para ella está en un túnel, pero ya no es el túnel que vio Antonio Navarro Wolf, que es un túnel de luz, sino ella está en un túnel de piedra, en un túnel oscuro de piedra, dice ella, en un túnel oscuro, en el cual ella se sumerge y entonces es como si descendiera. Ya no es un túnel flotando de felicidad, sino que es como si estuviera comprimido, como si las paredes estuvieran comprimidas y estuvieran hechas de piedra y una piedra sucia, una piedra fea, y hay malos olores, y entonces ella siente que desciende y ella dice que de repente se encuentra a ella misma dentro de una jaula, dentro de una jaula como estas jaulas, no una cárcel, sino era como una jaula colgada, como una jaula de pájaro, y ella dice que está como una jaula de pájaro donde cabe ella, y le dan vueltas y le dan vueltas y le dan vueltas, y eso no para nunca, y entonces sufre mucho, porque le siguen dando vueltas y le siguen dando vueltas, y entre las rendijas, algo o alguien la va chuzando, le va causando daño, le van lanzando como si fueran con una lanza. Y ella dice que huele muy mal. Esto es como, no sé, como imaginen ustedes en donde va un camión de gallinas cuando las llevan al sacrificio, a los pollos, que huele bastante mal y tiene un hacinamiento, ella dice que se siente así, comprimida. Y que de repente en medio de la oscuridad emerge un rostro humano, que es de un hombre, un rostro macabro, que empieza a hablarle. Y ella no recuerda muy bien todas las cosas que le dijo este rostro, pero dice que en algún momento la empieza es a torturar psicológicamente. Entonces empieza a decirle, ¿tú quieres a tu hija Antonia? A tu nieta Antonia, perdón. Y ella dice, sí, yo amo a mi nieta Antonia, la adoro. Y este rostro, esta cara malvada, le dice de un momento a otro, pues voy a matar a tu nieta Antonia. Y ella entra en pánico y ahí se da cuenta que ella está en el infierno, dice ella. Y ella dice que viajó al infierno, que estuvo en el infierno. Ya no es esa idea del más allá, de la puerta, del sentir paz, sino el de sentir angustia. Y entonces Raymond Moody, ¿qué es lo que dice? Raymond Moody, que es el que vimos al comienzo, dice que sí hay un porcentaje muy pequeño de personas que tienen SMs negativas, como las de la gorda Fabiola, pero son muy poquitas. Y haber ido al infierno es algo que de alguna manera, exista o no, esté en nuestra mente, o si exista en un más allá, es algo sobrecogedor, es algo tal vez un impacto fuertísimo. El infierno de alguna manera es la representación del sufrimiento máximo, del sufrimiento eterno. Y ella dice que además se le presentó, vea, esto es muy extraño, Joana, porque a muchas personas se les presenta su vida y se les presenta su vida y la gente siente otra vez las cosas y vuelve a recordar los momentos más importantes. Es como un rememorar, pero la gorda Fabiola también lo tiene, lo ve, pero esta vez es diferente. La gorda Fabiola dice y asegura, y esto es muy demente, que ella vio los momentos en el que ella le hacía daño a las personas y que sintió todo lo que las personas sentían, todo su dolor. Eso es muy fuerte. Es como, ella dice, yo iba en un carro y a veces alguien me pedía una moneda y yo le decía no y seguía. Y cuando estuve en el infierno, yo pude ver dónde vivía esa señora que no había comido y que yo no le había dado una moneda y había sentido el dolor 10 veces más fuerte de lo que ella había sentido. Y esa visión moral de exponerse uno a sus pecados es la visión del infierno. Entonces es muy interesante también, ¿no? Sí, este caso por eso llama tanto la atención, porque sin duda, generalmente los casos de experiencias cercanas a la muerte están muy relacionados con cosas positivas, de transformación, de tener esos guías espirituales de manera positiva.
pero el caso de la gorda lo deja uno impactado porque literal ella dice que esa cara era el diablo, el demonio, que la torturaba con sus seres queridos, que ella escuchaba además la voz y el llanto de su nieta pidiéndole ayuda, que vio incluso a un familiar suyo como si con esta imagen o concepto de manera religiosa de las armas del purgatorio, como si estuviera sufriendo y solo se le viera la mano. Y todas las historias que ella cuenta realmente lo dejan a uno con los pelos de punta, porque es un concepto que tenemos precisamente de ese lugar de sufrimiento, de dolor, y además que reviviera todos esos hechos, que ella pudo además ser la protagonista aquí en este plano. Es como también esa característica de rebobinar la película, muy habitual también dentro de estas experiencias, como regresar a todo lo que has vivido, pero en este caso, pues, como si fuera una especie de tortura. Pero Esteban, ella no solo tuvo una experiencia, ha tenido varias. Sí, digamos que las otras experiencias que ella habla son experiencias que ya estarían como en el límite entre la realidad, entre la vigilia y la sedación. Es otro tipo de experiencias cercanas a la muerte. Hace poco hay un doctor de apellido Kirk, que es muy famoso, que habla de esto, y es de los visitantes a los moribundos o de los visitantes a los enfermos. Entonces, lo que él ha investigado en las personas que están en cuidados paliativos, que están cerca a fallecer, que se sabe que van a morir en cuestión de días, es que algunas horas, incluso algunos días antes, incluso en algunos casos semanas antes, las personas aseguran que son visitadas por familiares fallecidos, como si vinieran a prepararlos. Y dice que es un fenómeno muy, muy común, muy, muy común, que no tiene explicación. O sea, ¿por qué va alguien en el momento de fallecer a ver que viene la mamá, el papá, el primo, el hermano fallecidos, a decirle tranquilos, usted se va a ir y va a estar bien? Y a veces duran hablando mucho tiempo. De pronto los que nos están viendo han vivido algo así. Entonces lo que dice Fabiola que vio fue algo parecido, porque ella dice que estaba en el hospital con un problema muy grave y que de repente vio luces que flotaban sobre ella, un montón de luces de colores, y no solo esas luces, sino que en algún momento ella se voltea y dice que ve lo que ella considera es el arcángel Gabriel. Entonces, este tipo de fenómenos, de apariciones cercanas a la muerte, es diferente a las SMs, pero también es importante y es también muy misterioso, porque imagínense, hay mucha gente que dice que incluso va a visitar a un familiar que está a punto de morir, el papá, el hermano, o quien sea, y le dicen cosas como, ah, qué bueno, su mamá vino esta mañana, y dice, no, pues mi mamá está muerta, hace años. Entonces, este fenómeno es mucho más misterioso desde mi punto de vista. ¿Por qué es mucho más misterioso desde mi punto de vista? Porque Ujú. lo que estamos viviendo ahí ya no es algo que pudo haber estado en el cerebro mientras alguien estaba en crisis, sino es personas que están todavía conscientes, y mientras están conscientes se encuentran con algo que consideran externo, generalmente el alma de alguien que ya murió, y entran en diálogo con ella. O sea, ese fenómeno para mí sí es sorprendente. Claro, es bien interesante porque ya han salido de ese trance, están como en esta realidad, en este plano, e igual viven esas experiencias. Pero sin duda, esta historia de ella está llena, 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 llena de detalles. Y hay uno que a mí me llamó muchísimo la atención la última vez que la escuché, y habló de algo que pasa después de que esas personas llegan de esa experiencia. Y es otra de las características que muchos científicos, médicos y personas que se han dedicado a escuchar y a, entender, a tratar de entender y a investigar este tema, consideran que es, entre comillas, habitual en estos casos. Y son
de alguna manera no sé si llamarlo poderes, Esteban, o esa sensibilidad con la que regresan y además que les permite percibir ciertas cosas, algunos, a otros pareciera que les dieran una especie de don después de vivir esta experiencia. Y yo recuerdo que ella le contó a usted, Esteban, que había llegado con cierta sensibilidad para de alguna manera ver cosas del futuro o que iban a pasar después, como una especie de Sí, premonición. sí, hay muchas personas que han vivido una CM vuelven con algo que es muy interesante, que es como lo que tú decías, dones, y no solo ella, muchos, y muchos, por ejemplo, vuelven con alguna enfermedad que tenían curada. O sea, es sorprendente, o sea, tienen una SM y cuando vuelven, alguna enfermedad que no tenía que ver con su SM. No sé, alguien que tenía, no hablemos de enfermedades muy graves, pero que tuviera eh, una situación como un cáncer, una leucemia o algo así, tienen una SM y cuando vuelven, no es que sea un milagro, pero con el tiempo se curan, ¿no? Entonces, es sorprendente. Otros dicen que se vuelven más sensitivos, otros dicen que se vuelven una especie de mediums y pueden hablar con espíritus. Otros dicen, por ejemplo, que lo que sucede en sus vidas es que empiezan a tener premoniciones. Otros dicen, por ejemplo, que ya no le tienen miedo a la muerte. Otros dicen, por ejemplo, que empiezan a tener en sus sueños visitas de familiares fallecidos. Otros dicen, por ejemplo, que a partir de ese momento, como el Lázaro de Corabastos, cambian su vida y que, por ejemplo, si tenían una adicción desaparece o los impulsa a quitarla. Bueno, los casos son sorprendentes, pero algo que sí hace la SM es cambiar a la gente. O sea, muy pocos vuelven siendo los mismos. Claro que hay casos de gente que vuelve siendo la misma. Le dio un infarto, vio la puerta del más allá y volvió y al otro día se fue a tomar, a enloquecerse y otra vez tuvo un infarto y se murió. O sea, claro que hay casos, pero son mínimos, porque la mayoría cambia, la mayoría se transforma. Las SM transforman algo. Son de alguna manera experiencias tan fuertes que cambian la vida, la perspectiva y también la personalidad de la gente. Los seres humanos somos muy complejos y somos es muy difícil que cambiemos. Cuando alguien tiene una idea muy fija, una forma de ser muy rígida, cambiar es muy difícil. Es muy difícil cambiar, necesitas terapia, necesitas un montón de cosas, pero al parecer las SM hacen cambios muy fuertes. Algunos dicen que es como el cerebro se lleva a un estado de estrés muy prolongado o un estado de estrés muy violento porque tiene hipoxia, porque está al borde de la muerte, entonces las estructuras del cerebro también cambian, ¿no? Eso sería una respuesta fisiológica, científica, materialista, pero lo cierto es que mucha gente dice esto es real y es otro plano y cuando volví, volví siendo otro. Ajá. Sí, sí, total. Y eso de los dones es muy habitual, como el famoso caso de la mujer que pudo, después de esa experiencia cercana a la muerte, predecir que su hijo iba a fallecer. Y tenía incluso esa misión en su vida, porque cuando vivió la experiencia le dijeron eso y ella regresó precisamente a tratar de evitar de alguna manera que este hecho sucediera, que finalmente sucedió, pero ella ya sabía que su hijo iba a fallecer de manera violenta. Pero hablemos también, Esteban, del tema de quienes se curan después de vivir una experiencia cercana a la muerte. ¿Hay algún caso que usted haya investigado y que le haya llamado la atención frente a este hecho? Porque, claro, no podríamos decir con exactitud que fue por eso que se curaron, pero sin duda el hecho de haber vivido esa experiencia y que luego evitara o ya no tuvieran una enfermedad que los aquejaba, pues deja mucho que pensar. Sí, hay casos famosos. Por ejemplo, está el caso de Anita Morjani, que es una mujer que vivió, digamos, una situación muy complicada de salud y después de que pasa, después de que vive la SM, se cura
de enfermedades que ya estaba prácticamente desahuciada. Ahora, lo que no estoy diciendo es que Anita Moorjani se curó por la SM, pero algo pasó. Tal vez fueron las medicinas, porque ella también estuvo en tratamiento. Entonces, uno no puede decir, no, es que la SM la curó. No, Ujú. seguro fueron los médicos con las cirugías, las medicinas y todo. Pero lo que es sorprendente es que en muchos de estos casos hay se acelera de alguna manera la recuperación de enfermedades crónicas y enfermedades mortales. Incluso hay gente que dice que como el cuerpo llega a tener un estrés muy alto, eh, cuando vuelve a funcionar, no es que se reinicie como un computador, sino que se activen algunas células que pueden hacer que sobre todo del sistema inmunológico, que pueden hacer que las personas se recuperen, ¿no? Entonces hay varias Ujú. teorías, incluso fisiológicas de esto, que no son paranormales, pero sí hay casos sorprendentes. El de Anita Moorjani es uno de ellos, por ejemplo. Bueno, señores, finalizamos estos especiales con lo mejor del 2024 aquí en Ventana al Misterio. Gracias nuevamente por hacer parte de esta familia. Gracias por estar siempre ahí conectados. Recuerden que es muy importante que en la cajita de comentarios dejen allí escrito cuáles son esos temas que ustedes quisieran ver aquí en Ventana al Misterio en este 2025. Este será un gran aporte para nosotros porque puedo ir pues recopilando esos datos para ir dateándome, para presentarles a ustedes nuevos invitados y por supuesto temas de investigación aquí como siempre en Ventana al Misterio. Un abrazo para todos y la próxima semana ya arrancamos con toda los nuevos temas del 2025. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.